farmacología de los antihipertensivos. ¿Han tenido su teoría? Todavía no, ¿no? Su teoría. Hoy día, sí, luego de esto. Ok. Ya, vamos a empezar con farmacología de los antihipertensivos. Primero tenemos que saber algunos conceptos previos antes de hablar sobre el hipertensivo, como por ejemplo, ¿qué es la hipertensión arterial? Medina, ¿qué es la hipertensión arterial? Medina, Dalia. ¿Qué es para ti la hipertensión arterial? Es el aumento del flujo sanguíneo. Aumento el flujo sanguíneo. Ya. Figueroa. Aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial. Ya. Muy bien. Hipertensión arterial es un aumento de la presión arterial. Muy bien. Pero solamente ahí, por ejemplo, ¿qué pasaría si Guaita, no sé, antes de dar su examen, parcial no tiene, ¿no? PC2 o 1. Se pasa toda la noche estudiando farmacología, toma 3 shots de café así dobles, preso durante toda la noche para aguantar, y unas horas antes de venir a la universidad se vuelve a tomar otro shot más de café. Llega a su clase taquicárdico, con cefalea, con náuseas por el efecto de la cafeína. Le tomamos la presión arterial y tiene una presión arterial de 160 sobre 91. Podríamos decir, sabiendo que la hipertensión arterial es más de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, podríamos decir que Guaita es hipertenso. ¿O no? No, ¿por qué? ¿Por qué no, Dalvia? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser hipertenso este paciente? Porque eso se debe a una causa del caso de que está tomando café, con la cafeína, ¿no? Muy bien, entonces una hipertensión arterial es una presión arterial aumentada pero sostenida. ¿Okay? Sostenida en el tiempo. Entonces, un solo valor de presión arterial alta no me hace diagnóstico de hipertensión, sino que esta presión arterial tiene que estar sostenida, tiene que ser por lo menos más de 2 tomas en 2 días diferentes, y cada día tendría que tener por lo menos 3 tomas. Se saca un promedio de las 2 últimas, y luego si tienen más de 140 en sistólica y o más de 90 en diastólica, podemos decir que nuestro paciente realmente es hipertenso. Si no, un solo valor no me hace, porque puede estar condicionado por múltiples factores. Por ejemplo, en el caso de Guaita, podría haber estado condicionado por la cafeína, pudo haber estado condicionado porque vino corriendo a su clase, pudo haber estado condicionado por el estrés, pudo haber estado condicionado por X motivos. ¿Ok? Entonces, no es solamente un valor, así que tengamos en cuenta eso para definir hipertensión. No podemos decir que el paciente es hipertenso solamente por un valor alterado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de hipertensión arterial? Minaya. ¿Factores de riesgo de hipertensión arterial? Claro. ¿La edad? La edad, muy bien. edad Si una avanzada. persona tiene mayor edad, es más probable que sus vasos, que sus arterias estén un poco más arterioscleróticas, y por lo tanto aumente la poscarga y por lo tanto tiene mayor presión arterial. Un paciente hipertenso por edad. ¿Qué más? La obesidad, muy bien. La obesidad, el sedentarismo, las dislipidemias, todas también pueden arteriosclerosar las arterias. Por lo tanto, pueden condicionar a la hipertensión arterial. ¿Qué más? Fumar. Fumar también. El hecho de fumar genera lesión endotelial. Entonces, por ahí también. Muy bien. El género. Ya, o sea, de por sí, los eventos cardiovasculares son más frecuentes en varones, porque las mujeres tienen un factor protector que son los estrógenos y la progesterona. Sin embargo, cuando las mujeres llegan a cierta edad, donde cae la menopausia, los eventos cardiovasculares se igualan, ¿ya? De manera general. La raza. Muy bien, la raza. La raza negra de por sí son más frecuentes también a tener hipertensión arterial, porque genéticamente recaptan mucho mayor cantidad de sodio. Por ahí también. Entonces, la carga familiar también, ¿no? Familia. Papá, mamá hipertenso, es muy probable que también el hijo sea hipertenso. Igual que papá, mamá diabético, es muy probable que su hijo sea diabético. No quiere decir que sea una ley, pero sí aumenta las probabilidades.
Ya en clase de genética van a ver lo que son enfermedades complejas. Entonces, por ahí también tiene una carga genética. Por ahí tenemos varios factores de riesgo que pueden condicionar a que nuestro paciente sea hipertenso. Ahora, ¿cuál es la sintomatología de un paciente hipertenso? ¿Cuál? Cefalea. Muy bien, un paciente puede tener cefalea. ¿Qué más? Puede tener taquicardia, puede tener mareos. ¿Cuál es el síntoma o la manifestación clínica, más frecuente de un paciente hipertenso? Asintomático. El paciente hipertenso es asintomático, o sea, se le conoce incluso como el asesino silencioso a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial no te causa síntomas. Un paciente hipertenso está asintomático hasta que desarrolla complicaciones. Cuando comienza a desarrollar complicaciones es ahí donde viene toda la sintomatología. Puede causar nefropatía hipertensiva, puede tener retinopatía hipertensiva, puede tener infartos, puede tener ACVs de tipo isquémicos, puede tener, no sé, arteriopatías, etc, etc, etc. O sea, puede tener muchas complicaciones, ¿ok? Pero muchas veces el paciente es asintomático hasta que logre tener alguna complicación, ya sea micro o macrovascular. Entonces, para esto tenemos fármacos antihipertensivos, tenemos una serie de medicamentos para combatir la hipertensión. Dime. ¿Es normal que tengan las personas con hipertensión edema en los miembros inferiores o ya es sí o sí por la complicación? Pueden ser dos cosas, puede ser por medicación y puede ser de por sí también, porque lo que pasa es que para el desarrollo del edema fisiopatológicamente, ¿qué necesitas? Necesitas aumentar, o sea, ¿qué es el edema? El edema es líquido en el intersticio, ¿cierto? Líquido intersticio. Para que salga el líquido del intersticio puedes aumentar la presión hidrostática capilar, por lo tanto sale mayor cantidad de líquido, ¿no? O puedes disminuir la presión oncótica capilar también, o sea, dentro de la fisiopatología. Un paciente hipertenso puede tener esto aumentado y puede tener edema, puede tenerlo, pero también se puede atribuir a uso de medicamentos, como por ejemplo los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas, los bloqueadores de calcio, también como efecto RAN más frecuente, causan edemas. Puede ser por ambos lados. ¿Ya? Ahora tenemos los fármacos antihipertensivos que veníamos viendo. ¿Cuáles conocen? Soto. ¿Cómo? Por ejemplo, los YECA. Los YECAs, muy bien. Los YECAs es una de las familias que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina bloqueando la enzima convertidora de angiotensina. A ver, es uno de los medicamentos. Dime. El captopril. Ya, el captopril es un YECA. Entonces está aquí. Captopril. Todos los que terminan en april. Captopril, enalapril, lisinopril. ¿Qué otros medicamentos más tenemos? Familias, quiero familias. Arados. Los ARA2, muy bien. Los antagonistas de los receptores de angiotensina número 2. Los ARA2. Como el losartán, valsartán, olmesartán, telmisartán, etc, etc, etc. Muy bien. ¿Cuáles más tenemos? Diurético, Los diuréticos. Muy de bien. asma, Dentro de los diuréticos tenemos varios. Tenemos los tiacídicos, tenemos los diuréticos de asa, tenemos los ahorradores de potasio o antagonistas de la aldosterona. Muy bien, tenemos por ahí varios medicamentos. Los que más usamos son los tiacídicos. ¿Cuáles más tenemos? block, Beta bloqueador, cardioselectivo. beta blocks, ¿no? Los beta bloqueadores. Muy bien. Tenemos aquí los cardioselectivos, los no selectivos y tenemos los bloqueadores de alfa y beta. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Es bastante todavía. Tenemos antagonistas Del receptor de angiotensina. de la renina, como el alisquirén. También son otros medicamentos que también usamos. ¿Ok? Entonces tenemos una serie de medicamentos que vamos a usar para tratar la hipertensión arterial.
va a depender mucho de la persona cuál usemos, porque depende mucho de los RAMs que tengan los medicamentos, depende mucho de las alergias del paciente y depende mucho también de la persona como tal. O sea, la persona puede tener insuficiencia renal y vamos a preferir otro fármaco que otro. La paciente puede tener alguna enfermedad y vamos a preferir usar otro medicamento, que todo lo vamos a ver. Pero va a depender mucho del perfil de la persona como tal para poder elegir nuestros medicamentos. ¿Ok? Entonces, hay una serie de medicamentos que ahora lo vamos a ver. Entonces, para esto necesitamos definir hipertensión arterial. Habíamos dicho que la hipertensión arterial es una presión arterial aumentada, pero sostenida en el tiempo. ¿Pero qué tanto aumentada? Eso está mal, ¿ya? Aquí se corrige, no es 120 sobre 80. Hay varias guías que definen la hipertensión arterial. Ustedes deberían leer la guía de la AJA, ya que es la americana. Ahora, por ejemplo, una última que ha salido, ahorita nomás ha salido recientemente, hace una semana y media, o sea, es una guía actual, que está como pan caliente, que sale, es la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología, que ha sacado la guía de hipertensión 2024. Hay algunos cambios bastante interesantes con respecto a los anteriores años. Luego tenemos la guía del MINSA, de aquí de Perú. Esta guía es la peor de todas, ¿ya? No se actualiza desde 2015, entonces es una guía bastante obsoleta, pero igual, de todas maneras, nosotros nos regimos por esa guía. Pero igual ustedes, como se están formando, deberían siempre optar o comenzar a leer guías internacionales, que es la que tiene mejor evidencia científica, porque se hace anualmente o cada 2 años o cada 3 años a lo mucho. Se hace un consenso y se saca una guía. Ok, entonces, esta que está aquí es la guía americana, la cual define como hipertensión arterial a partir de grados, grado 1, grado 2, grado 3, por encima de 140 en sistólica y por encima de 90 en diastólica. ¿Ok? Muy bien. Luego la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que también definimos 140 sobre 90, también coincide. Sin embargo, ya para ellos no existen los grados, no existe grado 1, no existe grado 3, no existe grado 2, solamente te ponen como hipertensión arterial. Es lo último que ha salido, está bastante actualizado, lo pueden encontrar en internet, ha salido recién. Y luego la MINSA también nos dice que es 140 sobre 90. Al final todas confluyen en que sea más de 140 en sistólica y mayor o igual en diastólica de 90. Tenemos varios instrumentos de medición, ya tenemos los que siempre hemos visto, los que tienen su brazalete con aquí la manito y se les toma con un estetoscopio aquí y los juntamos y vemos cómo este manómetro lo que hace es fijarnos una presión arterial. Es lo que siempre hemos visto. Luego tenemos otro instrumento de medición que seguramente ustedes ya lo tienen en casa, que son los tensiómetros digitales. ¿No? Se le pone la manito al paciente, aquí está una pantallita y te aparece el valor. Y luego tenemos otro, que son los MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que igual básicamente vendría a ser como un brazalete, se lo pone al paciente por 24 horas y te registra la presión arterial. Entonces tenemos un tradicional, brazalete, un manómetro, ponemos el estetoscopio y comenzamos a insuflar. Tenemos un digital y tenemos un MAPA. ¿Cuál de estos es el más confiable? A, B o C. La, el tradicional, el clásico de clásicos. La B, el digital. La C, el que te mide por 24 horas. Va a depender mucho, ¿ya? Las guías actuales al menos, la de MINSA no, sino las guías actuales, te dicen que cualquiera de esas tres puede servir. Depende mucho de qué parámetros tú uses. Por ejemplo, si es un tensiómetro normal, clásico, o sea, tal vez sea mucho mejor en manos de un experto, alguien que realmente escuche los sonidos de sistólica y diastólica, pero probablemente para una persona que esté en su casa no lo sea tanto, ¿no? O sea, no tiene un buen oído, tal vez un estudiante de medicina de los primeros años
tal vez no esté tan entrenado para poder usarlo, para poder diagnosticarlo, ¿no? O por ejemplo, los mapas podrían ser bastante confiables porque también te pueden medir tu presión arterial en tu casa, en una zona sin estrés. Recuerden que si tú te expones ante un hospital, el hospital está cargado de personas enfermas y tú te estresas con tan solo ir, de tan solo pensar qué te va a decir ese día el médico. Entonces puede alterar la presión arterial. Y por eso va a depender mucho. Las guías actuales, no les quiero meter mucho en el tema de las guías actuales ahora como tal, pero sí les quiero dar un panorama bastante amplio. Tenemos varios instrumentos de medición. Cada instrumento de medición tiene un parámetro distinto y cualquiera de estos instrumentos, ya que estén validados, puede servirte. No es que uno sea mejor que el otro, va a depender mucho de la situación clínica, va a depender mucho de quién lo use y va a depender mucho de la persona también. ¿Ok? Entonces, pero igual tenemos una serie de instrumentos de medición para la presión. De manera general y norma general, para este instrumento de medición son estos valores, ¿ya? Porque para estos tenemos que tener más de 130 sobre 80 y este es más de 135 sobre 85, me parece. Pero estos no nos regimos ahorita, porque sería hablar de otro mundo, el tema de instrumentos de medición. Pero nos vamos a quedar con este y nos vamos a quedar con una persona se diagnostica cuando tiene más de 140 en sistólica y o más de 90 en diastólica, ¿ya? Por mayor o igual a 2 tomas. ¿Okay? Entonces hemos quedado como concepto que una presión arterial alta no me hace el diagnóstico de hipertensión, tiene que ser una presión alta sostenida en el tiempo. Muy bien, quiero poneros otro caso. ¿Qué pasaría si, digamos, le tomo, no sé, a Sánchez y tiene esta presión, 130 sobre 90, tiene 135 sobre 91, tiene 139 sobre 90, tiene 128 sobre 89, tiene 125 sobre 91, tiene 129 sobre 90, tiene 130 sobre 80, 89, tiene 135 sobre 92 y tiene 138 sobre 90. Sánchez, ¿es una persona hipertensa o no? ¿Qué dice Vilches? Tengo este registro en varios días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, 7 y 8, 9. Eso no es hipertensa, Sánchez. Para darle medicación, digo. Sí. Eso no es. Sí. Sí es hipertensa. Ok, ¿tú qué dices, Palomino? Eso no es hipertensa. Sí. Sí es hipertensa. Y por último, ¿tú qué dices, Figueroa? Puede ser prehipertensa. Prehipertensa. O sea, aquí. Ya. Es hipertensa, ¿ya? Sino que nosotros a veces nos acostumbramos, y lo digo de manera general porque he visto médicos incluso que solamente ven esto, la sistólica. Dicen, no me alcanza, no, paciente no hipertensa. Y siempre se olvidan de la diastólica. Miren esto, 90. ¿Es mayor o igual a 90 o no? Sí. 91, sí. 90, sí. Este no. 91, sí. 90, sí. Este no. Este sí. Igual ya tiene mayor o igual a 2 mediciones. Entonces, siempre se guían por la presión arterial sistólica. Siempre. Nunca ven la presión arterial diastólica. Y la presión arterial diastólica, o sea, de por sí una presión arterial alta de manera diastólica se está diciendo que la presión se encuentra aumentada en diástole incluso. O sea, de por sí eso podría ser más mortal que una elevación sistólica. Entonces, acostúmbrese a ver los dos valores. Ya no solamente me veo un valor como muchos están acostumbrados a verlo. O sea, no, esta paciente tiene 130, no cumple y ya está. Cuando su diastólica es 95, 100 por ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos estos valores. Ok, entonces, ahora sí.
Recuerden también que la presión arterial, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Recuerden que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, cualquier alteración que me aumente el volumen sistólico, por ejemplo, por un aumento de la precarga, o ya sea cualquier situación que me aumente la frecuencia cardíaca, por ejemplo, como simpáticos miméticos, o ya sea cualquier alteración que me aumente la resistencia vascular periférica, va a aumentar mi presión arterial. Entonces, todos los medicamentos van a ir destinados a esto justamente, ya sea a disminuir el volumen sistólico como los diuréticos, ya sean a disminuir la frecuencia cardíaca como los beta blocks, o ya sea disminución de la resistencia vascular periférica como los IECA, como los ARAs y todo lo que participa en el sistema renal angiotensina-aldosterona. Todos los medicamentos van a ir destinados justamente aquí, a jugar con estos valores de la hemodinámica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, habíamos dicho que nuestra presión arterial va a estar modulada por un sistema nervioso central. Esta, a su vez, va a estar mediada por activación de los beta 1. Sabemos que los beta 1 son receptores acoplados a proteínas GS. Por lo tanto, lo que me hacían es hacer cronotropismo e inotropismo positivo. Por lo tanto, aumentan el gasto cardíaco y por lo tanto, aumentan la presión arterial. Bien. Sin embargo, también tenemos los alfa 1, que son vasoconstrictores de las arterias. Por lo tanto, aumenta la resistencia periférica y por lo tanto, aumenta la presión arterial. Ok, entonces tenemos acá dos valores. ¿Qué más? Tenemos el juego del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes saben que se activa justamente por una disminución de la osmolaridad, o sea, una disminución del sodio, se aumenta por una hipovolemia, por ejemplo, o se aumenta activando el sistema simpático. Entonces, aumenta la renina por el aparato yuxtaglomerular. Esta se convierte en angiotensina 1, o sea, activa la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. La angiotensina 1 a través de la ECA, producido por las células endoteliales, se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 actúa sobre los receptores AT1 generando vasoconstricción. ¿Ok? Bien. Sin embargo, la angiotensina 2 también lo que hace es estimular la producción de aldosterona, ¿okay?, en la médula suprarrenal. Y esta hace que se retenga sodio y por lo tanto se retenga agua y produce también una eliminación de potasio. Se va a potasio. Muy bien. Esto lo que hace es justamente aumentar el volumen sanguíneo, el volumen sistólico, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, como habíamos dicho, y por lo tanto aumenta también la presión arterial. Entonces todos mis medicamentos van a ir destinados a jugar con este eje. Van a haber medicamentos que van a actuar a este nivel, aquí, por ejemplo los beta blocks. Van a haber medicamentos que actúen a nivel de este receptor como los ARA. Van a haber medicamentos que actúen aquí en esta enzima convertidora en angiotensina, disminuyendo la angiotensina 2. Van a haber medicamentos que actúen aquí como los antagonistas de la aldosterona, los ahorradores de potasio. Van a haber medicamentos que actúen aquí, los antagonistas de la renina como la lisquiren. Van a haber medicamentos que actúen, no sé, aquí, inhibiendo los alfa 1 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces todos van a ir jugando más o menos en este sistema, todas con el objetivo de poder disminuir mi presión arterial. Entonces vamos a empezar con algunos medicamentos. Miren, aquí tenemos el A, el B, el C y el D. Y aquí estamos. Por ejemplo, los que participan en mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos los IECAS, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, los enalapril, el captopril, el lisinopril, todos los que terminan en pril. En farmacología, ustedes muchas veces se van a acordar por las terminaciones, y es así como se van a acordar los fármacos. Apréndanse familia, más que medicamentos como tal, porque las familias tienen un mismo sitio de acción. Así más o menos como se aprende farmacología. ¿Okay? Y luego tenemos los ARA, por ejemplo, los que terminan en ARA,
caldesartán, olmesartán, losartán, telmisartán, valsartán y todo lo que termina en artán. Luego tenemos los inhibidores de la renina. Es bastante fácil porque solamente hay uno, que es el risquirén. Luego tenemos a los beta-blocs, los beta-bloqueadores adrenérgicos. Y aquí tenemos toda una familia. Ahora, vamos a especificar un poquito. Aquí tenemos los cardioselectivos, tenemos los no cardioselectivos y tenemos los que bloquean, aparte de los beta-1, bloquean a los alfa. Los no cardioselectivos es porque bloquean a los beta-1 y bloquean a los beta-2. Ahorita vamos a ver un poquito más en qué puede repercutir esto. Pero aquí dentro de los beta-bloqueadores tenemos tres tipos: los cardioselectivos, los no cardioselectivos y los que inhiben, además de los beta, los alfa. Luego tenemos los calcioantagonistas a este nivel. De los calcioantagonistas tenemos dos tipos: los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, habíamos visto en la clase pasada que se diferencia de los no dihidropiridínicos porque tienen un órgano efector predominante. Por ejemplo, los dihidropiridínicos, ¿dónde actúa? ¿En el vaso sanguíneo o en el corazón? En el vaso. En el vaso, muy bien. Actúan en los vasos sanguíneos. Y los no dihidropiridínicos en el corazón. Como ejemplo de los dihidropiridínicos tenemos en todos los que terminan en pinos: amlodipino, nifedipino, por ejemplo. Y los no dihidropiridínicos tenemos el verapamilo y el diptiaceno. Ya acá tenemos todos los que terminan en pino, terminación: nifedipino, amlodipino, que son los más frecuentes. Y luego tenemos los diuréticos. Aquí lo que les ya había mencionado: diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos y los de potasio. Estos son fáciles porque son antagonistas de la aldosterona. Los diuréticos de asa actúan en una bomba, ¿no? ¿Cuáles son? Sodio, potasio, 2-cloro. Y estos, los tiacídicos, actúan en otra bomba, que es sodio-cloro, ¿no? Aquí está, por ejemplo, esto está en el asa de Henle y esto está en el túbulo contorneado distal. Bien, entonces los medicamentos se van a elegir según el perfil de cada paciente. Vamos a empezar entonces con los medicamentos, al menos los principales, ¿ya? Aquí les voy a dar puntos claves porque es un mundo hablarles de cada tipo, pero les voy a dar conceptos bastante claves y los que usualmente suelen preguntar en los exámenes, no es para preguntas de antihipertensivos. Por ejemplo, tenemos a los YECAS. Los YECAS lo que hacen es los ECAs convierten la angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Okay? El solo hecho de que haya un inhibidor de esta enzima va a producir entonces una disminución de la producción de angiotensina 2. Entonces me esperaría que ya no haya esa vasoconstricción que usualmente producía la angiotensina 2. Adicionalmente a esto, esta inhibición va a hacer que me aumente la bradicinas, porque la enzima convertidora de angiotensina, que son las ECA, normalmente disminuyen los valores de bradicininas. Las bradicininas, aparte de ser vasodilatadores, son potentes vasodilatadores, por eso también me ayuda, muy aparte de la inhibición y la disminución de la angiotensina 2, también me producen tos. Entonces la tos es uno de los efectos adversos más frecuentes en pacientes que usan inhibidores de la convertidora de angiotensina, de los YECAS. Otra cosa que tienen que saber de los YECAS es esto: es la hiperpotasemia. Ya pregunta clave, o sea, pregunta, o sea, que siempre te lo hacen en los exámenes. Otra cosa importante es que no puedes usar los YECAS cuando la tasa de filtración glomerular sea menor a 30 mililitros por minuto. O sea, en pacientes con una enfermedad crónica bastante avanzada. Sin embargo, paradójicamente, es que los YECAS son bastante buenos y son de elección en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, pero en estadios más tempranos, porque son nefroprotectores. Lo que hacen es evitar que haya proteinuria en estos pacientes. O sea, la única indicación para prohibirlo solamente cuando la tasa de filtración sea muy bajita, muy bajita.
¿Cómo? En la enfermedad renal crónica terminal. ¿Por qué? Porque cuando hay una tasa de infiltración bastante baja, o sea, hay que no sé, menos plasma se pueda eliminar por la orina, es ahí donde me comienzan a alterar todos los problemas electrolíticos. Si uno de los electrolitos que se altera es el potasio no se filtra, el potasio se acumula, y estos IECAS lo que hacen es también aumentar el potasio. Entonces, si mi riñón no funciona para eliminar potasio, y aparte le estoy dando un medicamento que por sí me ahorre potasio de cierta forma, porque la aldosterona no va a funcionar, va a haber mucha mayor hipercalemia. Y yo les había dicho en un momento, la hipercalemia es bastante jodido porque te puede causar arritmias bastante mortales. Ya, o sea, con el potasio nunca se juega, porque el potasio es un catión que por más mínima que sea su alteración puede producir muerte. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas. Luego, ¿qué más? El embarazo. No se da en personas embarazadas. Todo fármaco que actúe en el sistema renina-angiotensina aldosterona, ya sean los IECAS, ya sean los ARA2 y ya sean los alisquiren, que son antagonistas de la renina, no se dan en embarazo. Miren, embarazo y embarazo, porque son teratogénicos. ¿Okay? Estos son teratogénicos, no se puede dar. Si un paciente viene en un caso clínico que está embarazada, ni se les ocurra marcar IECAS o ARA2. ¿Qué? ¿Qué le daría? Le podríamos dar un beta-block, por ejemplo. Pero si está embarazada y está con presión alta, no estamos hablando de una preclampsia. ¿Cuál? Si me estaba diciendo, si viene una embarazada con la presión alta, estamos hablando de una preclampsia. Podría estar, si es que es una embarazada, por ejemplo, y está en el tercer trimestre del embarazo, y aparte de esta hipertensión arterial, tiene proteinuria, esto que está aquí, por definición se llama preeclampsia. Ahí actuaríamos con otro fármaco como metildopa o la betalol, por ejemplo, que es un beta-bloqueador. Ya ahorita vamos a llegar a esto, pero por ejemplo, esa definición tienen que tenerlo presente. Pero eso ya lo ven en ginecología, o sea, en términos de preeclampsia. Pero de manera general, ya como lo ha mencionado su compañera, la preeclampsia es una hipertensión en el tercer trimestre del embarazo y una proteinuria. Las dos cositas me hacen diagnóstico de preeclampsia. Y ahora, si esta preeclampsia, ya lo mencionó, tiene una convulsión, ya se llama eclampsia, ya que es una complicación de la preeclampsia. Si le agregamos, o sea, si llega la paciente, le ponemos metildopa, pero sigue con presión alta y sigue convulsionando. O sea, primero, si es que sigue convulsionando, es terminar el embarazo. Claro, eso. O sea, eso definitivamente. Ahora, puedes usar metildopa, que es un fármaco que no se usa para tratamiento de hipertensión como tal, sino para emergencias, como este caso. Puedes usar propanolol, por ejemplo, también, que también es un beta-block, por ejemplo, y que se usa en embarazo, mira, en embarazos. También podremos usar nifedipino, que es otro medicamento con calcio antagonistas, también podremos usarlo. Pero los que no se usan son estos, los IECAS ARA2 y los alisquiren. ¿Ya? Otra de las cosas, por ejemplo, que no podemos usar, es contraindicado, y también te lo preguntan en los exámenes, es la estenosis renal bilateral. No podemos usar tanto los IECAS como los ARA2 en pacientes que tengan estenosis renal bilateral. A mí me lo pusieron en un examen monolateral, o por ejemplo monorreno también. Eso me acuerdo que me vino. ¿Quién les enseña? ¿Salas? Claro. ¿Cómo? Él me enseñó ¿Salas? Y vino una pregunta con paciente monorreno. No, pero con lo de... ¿Estenosis renal bilateral? Sí. Siempre suelen preguntar esto. Paciente monorreno tampoco se usa. Acá agreguen monorreno también. O sea, un paciente que tuvo un riñón también no lo usa. Y también que tenga estenosis renal bilateral. Ya a veces te lo suelen preguntar así. Las cosas que les estoy diciendo ahorita son cosas que usualmente suelen preguntar en los exámenes. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, angioedema. En pacientes con angioedema, pero solamente esto pasa cuando se da la primera administración de IECA. O sea, por ejemplo, tienes un paciente hipertenso, le administras IECA y hace angioedema, ya no le vuelves a usar. O también es uno de los RAMs también, pero más severos. Pero solamente con la primera administración, que suele pasar. Luego, ¿qué más suelen preguntar? Básicamente esto, pero por la hiperpotasemia también. Ya hiperpotasemia y hiperpotasemia. Ahora vamos con los calcio antagonistas.
Dentro de los calcios antagonistas tenemos dos tipos, habíamos dicho. Tenemos los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Aquí no me interesa que vean mucho más estos, los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos que actúan en el corazón, ya lo vamos a ver cuando vayamos al capítulo de antiarrítmicos. Ahí se usan bastante los no dihidropiridínicos. Pero para hipertensión me interesa que vayan a los vasos sanguíneos. Y en este caso son los dihidropiridínicos. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Si estoy haciendo vasodilatación, no, porque uso un calcio antagonista dihidropiridínico, yo esperaría que si le bajo la presión, o sea, la resistencia vascular periférica, recuerden que es esta, el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, si le disminuyo esto, mi mecanismo compensatorio sea justamente aumentar la frecuencia cardíaca para que aumente el gasto cardíaco. Entonces, tengan cuidado, porque si tú usas un dihidropiridínico, digamos, en un paciente con taquiarritmias, o sea, arritmias en las cuales la frecuencia cardíaca esté bastante elevada, probablemente haga una taquicardia refleja. O sea, le bajo la presión arterial porque estoy haciendo vasodilatación, pero mi corazón va a reaccionar de otra forma, va a reaccionar aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, por ahí como que tengan cuidado. Entonces, los dihidropiridínicos hay que tener cuidado en pacientes que tengan taquiarritmia, en pacientes también que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Recuerden que la fracción de eyección es igual a volumen sistólico entre volumen telediastólico. Entonces, significa que estoy botando poquito volumen sistólico, poquito sangre. Si es que yo le aumento la frecuencia cardíaca a este paciente, o sea, me va a disminuir incluso mucho más el volumen sistólico, o sea, lo disminuye, porque el corazón no le está dando tiempo de llenarse, el corazón está eyectando lo que tiene que eyectar, y si es poquito, lo va a descompensar a tu paciente. Entonces tengan cuidado, pacientes con insuficiencia cardíaca y taquiarritmias, no es recomendable o tener mucha precaución si vas a usar un fármaco dihidropiridínico, y eso también te suelen preguntar en los exámenes, bastante. Edema, los RAMs de los dihidropiridínicos son los edemas a nivel de los miembros inferiores. Un paciente que esté tomando dihidropiridínico y te venga con edemas, entonces probablemente sea la causa este medicamento. Entonces habría que cambiarle de medicamento. Eso también te suelen preguntar en los exámenes. ¿Ya? Y luego tenemos otro fármaco como estreñimiento, pues, pero eso generalmente pasa en los no dihidropiridínicos, que ya lo vamos a ver luego. ¿Ya? Siempre acuérdense los RAMs, o sea, un tip para lo que son antihipertensivos, acuérdense de los RAMs, cuál no se puede usar, porque siempre te lo preguntan. Luego tenemos las tiazidas. Las tiazidas, lo que me interesa es esto, que causan hiperuricemia, causan gota. Entonces te lo van a preguntar en un caso clínico. Paciente que te venga con gota, que te venga con hiperuricemia, incluso también que te pueda venir con hiperglucemia, también. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿En quiénes sí podré usar? Por ejemplo, si te ponen un caso clínico en una mujer que tenga con osteoporosis, por ejemplo, porque aumentan la reabsorción de calcio, por ejemplo, y si aumenta la reabsorción del calcio, entonces me serviría bastante en una paciente con litiasis renal, que se forma oxalato de calcio. Entonces se pone un caso clínico, un paciente que tenga un cálculo renal por oxalato de calcio, y además de esto tenga hipertensión arterial, entonces bastante bien. Podremos usar un diurético tiazídico porque lo que hace es reabsorber calcio, y si reabsorbe calcio, entonces hay menos calcio que se va a excretar por la orina, y por lo tanto me disminuye la frecuencia de formar cálculos, ya sea por calcio, oxalato o fosfato de calcio. ¿Okay? Y como reabsorbe calcio, entonces tal vez sea bueno usarlo en personas que tengan osteoporosis. ¿Ya? Entonces, apunten esto, chicos, porque de verdad suelen ser preguntas que siempre caen en los exámenes. Luego lo otro, por ejemplo, ¿qué más es importante aquí? Bueno, lo demás no es tan importante, pero igual léanlo por si acaso. Son las cositas que les estoy remarcando porque realmente suelen tomar en los exámenes. Luego, diuréticos ahorradores de potasio. O sea, su nombre lo dice, tengamos cuidado con la hiperpotasemia. Nada más, porque si ahorran potasio y ya tienes de por sí una predisposición a hacer hipercalemia, tengamos cuidado con esto, porque aumenta. Esto ya lo vamos a ver luego, pero
si los digo, el RAM, uno de los RAM característicos de la espironolactona es esto, es la ginecomastia, ¿ya? Cosa que no pasa con la eprenona. La eprenona no te causa ginecomastia. Luego, ¿qué más? Los beta-blocks, y ahora sí. Los beta-bloqueadores, tenemos entonces cardioselectivos, tenemos los no cardioselectivos, que quiere decir que actúan tanto en beta 1 como en beta 2, ¿ya? Entonces tenemos los bloqueantes alfa y beta, que actúan tanto en alfas como actúan tanto en betas también. Aquí tenemos una memotecnia para acordarse de los cardioselectivos, y esta memotecnia es bastante usada. O sea, te lo repiten una y otra vez cuando si es que vas a querer dar examen en España. O sea, es una memotecnia que usan ahí bastante como tip de exámenes, que son los MAVE. Esto es metoprolol, atenolol, bisoprolol y esmolol. Estos son los cardioselectivos, que solamente quiere decir que solamente actúan en los beta 1. Los otros medicamentos, como el propanolol, por ejemplo, o como el timolol, actúan tanto en los beta 1 como en los beta 2. Y ahorita vamos a ver la importancia de estos. Y los bloqueantes alfa y beta actúan tanto en los alfa, o sea, impidiendo la vasoconstricción, pero también actúan en los beta, o sea, haciendo inotropismo y cronotropismo negativo, ¿ya? Entonces, miren, ¿por qué estos serían, digamos, los no cardioselectivos? No podríamos darlo así nomás en personas con asma. ¿Por qué? Si es que estoy haciendo, claro, o sea, ustedes saben que los beta 2, ¿qué es lo que hacen? Broncodilatación. Si un paciente que tiene asma y tú le das un propanolol, entonces el paciente con asma de por sí ya tiene un broncoespasmo. Tú le estás, ok, bajando la presión arterial, bien, pero también lo que estás haciendo es generar una broncoconstricción asociada por bloqueo de los beta 2 agonistas. Entonces no lo podrías dar. Entonces, si le viene, por ejemplo, en un paciente con asma, traten de evitar en general todos los betabloqueantes, pero muchos más específicos los no cardioselectivos, como el propanolol y el timolol. ¿Ok? Ahora, este propanolol, como dato especial, lo que hace es interferir en la conversión de T4 a T3. Aquí actúa también, en la deteriodinasa. Entonces, si te pone un paciente, por ejemplo, que tenga hipertiroidismo y aparte tenga hipertensión arterial, el propanolol es una buena elección, porque te baja la presión arterial y además te podría controlar el hipertiroidismo, disminuyendo los valores de T3. ¿En quiénes podemos usar los beta-blocks? A primera, mira, en embarazo, bueno, ¿en quiénes más? En pacientes que tengan cardiopatía isquémica también. Recuerden que los beta-bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca. Si disminuyen la frecuencia cardíaca, entonces genero mayor tiempo de diástole, y el corazón se irriga donde en sístole o en diástole, se irriga en diástole. Entonces le estoy dando mayor tiempo a mi corazón para que se pueda irrigar. Entonces son bastante usados en pacientes con cardiopatía isquémica, en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cosa que no podíamos usarlo en un calcio antagonista dihidropirínico. Mire, entonces veamos ahí esos detalles, en quienes sí y en quienes no, pero siempre traten de razonarlo. Es mucho mejor razonarlo que memorizarlo. Luego, por ejemplo, podríamos usarlo en personas que tengan migraña. También aquí los betabloqueadores tal vez sería bastante elección en pacientes que tengan migraña, ¿ya? Que tengan hipertiroidismo, como les había dicho, que tengan temblor esencial, que tengan una fibrilación auricular, que tengan una miocardiopatía hipertrófica también. ¿Ok? Y bueno, los no cardioselectivos habíamos mencionado que tengamos cuidado y evitarlos en pacientes que tengan hiperreactividad bronquial como asma, como EPOC. Y eso también te suelen preguntar. También tratemos de evitar que tengan en pacientes con bloqueo, porque si me van a disminuir la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca justamente está dada por el nodo sinoauricular y el nodo AB. Entonces, una persona que ya tenga un bloqueo, o sea, que digamos que su conducción sea así, por un bloqueo, si disminuye la frecuencia cardíaca, ya no va a ser así, sino va a ser así ahora. Entonces, y esto me podría condicionar o llevar un síncope. Y esto lo preguntaron en el ENAM el anteaño pasado.
Te viene un caso clínico, persona con hipertensión y con un bloqueo AV de tercer grado, y te preguntaron cuál de estos medicamentos no se podría dar. Ya, pues, conociendo, no se podría dar los betabloqueadores, por acá. ¿Ok? Entonces también te lo pueden preguntar de esa forma. O sea, los tips de los antihipertensivos como preguntas siempre te suelen preguntar por pequeños detalles. Luego tenemos, bueno, los inhibidores de renina. Acá no lo usamos, sinceramente, aquí en Perú. Tienen que saber solamente qué causa esto, hiperpotasemia como todos los IECAs, como los ARA2, y que también no se puede dar en embarazo. ¿Ya? Ahora, doctor, entonces, ¿cuál uso cuál? Depende. Depende mucho de qué tenga tu paciente. Si tiene migraña, tal vez sea mejor usar un betabloqueador. Si tiene asma, tal vez no sea buena idea darle un betabloqueador. Si tiene embarazo, tal vez no sea buena idea darle un IECA o un ARA2. Entonces, si tiene osteoporosis, tal vez sería bueno darle un diurético antiacídico. Puedes ir combinando. Lo que no debes hacer es combinar medicamentos que actúen en una misma vía. Lo que no debes hacer es darle un ARA o un IECA juntos. Por eso te ponen un IECA o un ARA2. No sé si les conté a ustedes, pero por ejemplo en mis serums igual, ¿no? Había una colega que había atendido una paciente de Arequipa, creo que se les conté, una abuelita, y ya pues y vino con su tratamiento de un ARA2, le estaban dando los sartán, y como en MINSA tenemos un montón de enalapril, se le dio enalapril, la paciente hizo mucha hipotensión arterial, la tuvieron que referir al hospital, y ya pues, ¿no? Y todo un problema médico legal por ese aspecto. Entonces traten de evitar justamente esas combinaciones que no se deberían dar. Y así puede ir escalando. ¿Ok? Entonces, tenemos dos casos clínicos que lo vamos a trabajar ahora. Tenemos caso clínico número 1 y caso clínico número 2. Caso clínico número 1 trata de una paciente de sexo femenino quien acude al consultorio por presentar dolores de cabeza ocasionales, mareos leves y zumbido de oído, que se llama tinnitus. Además, su vecina, quien estudia enfermería, le tomó la presión arterial en 2 oportunidades. O sea, ya está. Ya no se debe tomar solamente una vez, sino en 2. Y se encuentra una presión arterial de 145 sobre 90 milímetros de mercurio. El médico de turno solo indica tratamiento vía oral con enalapril de 10 miligramos cada 12 horas. ¿Ok? Entonces, tiene estos antecedentes: consume alcohol, es sedentaria, y el tratamiento le dan enalapril vía oral como monoterapia. El segundo caso trata de este paciente de 55 años, de sexo masculino, que presenta o se va a emergencia porque presenta esta presión arterial, 170 sobre 100 milímetros de mercurio, y una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, y se logra estabilizar a la paciente con una tableta de captopril 25 miligramos de vía sublingual, y disminuye a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Se practican estudios de EKG y ecocardiograma y está todo normal, menos mal. ¿Ok? Entonces, aquí lo que quiero que vean y lean la parte de crisis hipertensiva para poder diferenciarlo. Hay dos cositas que lo vamos a ver luego. Y tiene esos antecedentes la familia. ¿Ya? Tiene una madre con hipertensión y diabetes y tiene un padre fallecido por infarto agudo del miocardio. Es un fumador activo, es obeso y tiene una alimentación con comidas rápidas 4 días a la semana. Le dan ese tratamiento, entonces quiero saber si este medicamento fue el más adecuado para esta paciente. Y vamos a debatir todo esto en clase. ¿Okay? Antecedente del paciente, para poder discutir si es que el medicamento que recibió fue el correcto. Tenemos que discutir el mecanismo de acción, tenemos que discutir las indicaciones y efectos adversos del medicamento, y luego hacer un plan de tratamiento para cada caso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con este paciente? ¿Solamente es dar medicamentos o tenemos que cambiar algo en su estilo de vida? Porque de nada vale que solamente demos medicación sin hacer un cambio real en los hábitos del paciente. Y luego vamos a debatirlo. Así que ya, nada, solamente esto. Y luego vamos a hacer las 2 preguntas que faltan. ¿Preguntas hasta ahí? Pues trabajemos 2 grupos, tenemos media horita para trabajar.